Bueno, pues buenos días a todas y a todos los medios que habéis tenido a bien acompañarnos en la mañana de hoy, una mañana muy importante porque presentamos ante los medios de comunicación y ante la sociedad en general los presupuestos, las cuentas generales de la Diputación Provincial de Sevilla de cara a los presupuestos 21, es decir, al año 2021, y por tanto, digamos, es nuestra senda que tenemos que seguir para aplicar las iniciativas políticas que han emanado, lógicamente, del debate del equipo de gobierno, y ahora estamos tratando de que sean compartidas por la oposición que conforman el plenario de esta casa. Entonces estamos de lleno tratando de negociar con nuestros compañeros diputados y diputadas de otras fuerzas políticas para que se lleve el máximo de consenso en la aprobación de los presupuestos generales de la Diputación. Lo primero que tenemos que cumplir es un calendario muy estricto porque nuestro objetivo es que los presupuestos generales de esta casa estén en carga el día 1 de enero del 2021. Y por eso este calendario que hemos trazado, pues lógicamente es complicado, pero no me cabe la menor duda que lo vamos a lograr. Tenemos que aprobar en los plenarios correspondientes tanto el presupuesto que presento en el día de hoy como posteriormente un plan provincial de reactivación económica y social para la provincia de Sevilla. Dicho esto, hoy, mejor que nunca, es aplicable ese dicho popular que dice algo así, que nunca es tarde si la dicha es buena. Y esa, como digo, puede ser la carta de presentación para el presupuesto general de la Diputación para 2021, porque en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir, si nos ceñimos a las políticas locales y provinciales para afrontar esta crisis, la dicha es buena. Yo diría que muy buena. Porque, mirad, hace solo un mes, esta cantidad preparaba, o sea, esta entidad preparaba, esta institución preparaba unos presupuestos encorsetados, en lo que hemos llamado, y vosotros de tanto asistir a esta casa, ya se os habrá quedado eso de la regla de gastos y la regla de estabilidad presupuestaria. Bueno, pues eso nos tenía encorsetado. Eso nos tenía de manera que teníamos unos ahorros en nuestras cuentas, en distintas entidades bancarias, y no podíamos utilizarlo. Porque hay una ley que lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, la supresión de las reglas fiscales por parte del Gobierno de España, pues ha cambiado el panorama. El panorama es totalmente distinto y, afortunadamente, traemos unas cuentas para 2021 con mucho más músculo inversor, como os voy a detallar más adelante. Y junto a eso trabajamos ya en la elaboración de un plan con nuestros remanentes, esos remanentes positivos que tenemos en las cuentas bancarias. Y eso lo vamos a hacer para reactivar la economía y hacer lo posible por mitigar los efectos de la pandemia. Pero centrándonos ahora en los presupuestos del 21, lo primero que quiero dejar claro
es que son unos números muy parecidos al ejercicio que estamos viviendo actualmente, 2020, pero con muchas más inversiones, porque no vamos a tener que tener en cuenta las reglas fiscales. Y me explico. Las cuentas generales, como ya anunciamos a 1 de octubre, experimentan una leve subida del 0,48, que equivale en términos absolutos a 2,2 millones de euros. Pero si a 1 de octubre contábamos con 308 millones para gastos no financieros, 308, es decir, para políticas reales, políticas tangibles, las políticas que ven nuestros vecinos y vecinas, esa cantidad de 308 ha ascendido a 368 millones. Ese plus de casi 60 millones es como consecuencia de la supresión de las reglas fiscales por parte del Gobierno de España. Porque hasta que se ha anunciado esa supresión, el corsé de la regla de gastos nos habría impedido destinar esos casi 60 millones adicionales a gastos no financieros. Pero hoy, del total de los 471,76 millones de euros que va a ascender las cuentas generales de la Diputación Provincial, serán 368 los que se encaminen a plantar cara de lleno a esta crisis sobrevenida. Y dentro de ese gasto no financiero, el perfil social del presupuesto vuelve de nuevo a destacar por encima de todo. Porque en la tónica de años anteriores, en este presupuesto, 62 de cada 100 euros de esos 368 van a ir a parar a gastos de carácter social. Un apartado, el de lo social, en clave presupuestaria, que va a aumentar un 19%, es decir, que va a pasar de 190 millones aproximadamente del año 2020 a 226,9 millones del año venidero. Ahí, entrando someramente en la tripa de ese gasto de carácter social, los servicios públicos básicos aumentan un 36%, pasando desde los 33,18 millones a los 45,6 millones de euros. Las políticas de promoción y protección social van desde 125 a 144 millones de euros, con un incremento del 15,2%. Y en el apartado de educación, cultura, deporte, sanidad, que en el 2020 fue de 32,47 millones, pasa ahora a 37,41, es decir, un incremento de algo más del 16%. En el apartado de carácter económico, el otro gran bloque inversor, la partida sube un 33%, pasando de 55 millones a 67,5 millones aproximadamente. Aquí, en este bloque, me gustaría destacar igualmente la subida específica en inversiones para infraestructura, que significaría de pasar de 10,78 millones a 26,33 millones de euros. Y el incremento en la sociedad digital pasa de 9,3 a 15,4 millones, una subida en torno al 66%. Y os preguntaréis, ¿a qué se debe tanta subida? Pues como he dicho anteriormente, la supresión de las reglas
fiscales nos han permitido dar ese salto en los presupuestos para 2021. Concretamente un salto, como ya os he dicho, en torno a los 60 millones de euros adicionales en gasto no financiero, que hemos destinado a distintos paquetes inversores que ahora os voy a pasar a detallar, aunque evidentemente los servicios de comunicación de esta casa os darán cumplida información si la requerís y además os vamos a dar una carpeta como no puede ser de otra manera. Pero de repaso, un repaso rápido, ese paquete adicional, como digo, está distribuido en distintos programas. El primero de ellos es el programa que dedicamos a las carreteras secundarias, que son de titularidad provincial. Ahí dedicamos 10 millones de euros. O una misma cantidad de 10 millones también lo vamos a emplear en reforzar el programa contra la exclusión social, lo que hemos siempre denominado los planes de urgencia municipal, planes de empleo. Es decir, que es un programa que va a contar en el año 2021 no con 5 millones, como ha venido siendo tradicional todos los años, sino con 15 millones de euros. También vamos a destinar 5 millones al programa de ayuda de emergencia social, que ya, como bien sabéis, ha contado con 2,5 millones al inicio de esta pandemia, por lo tanto estamos hablando de 7,5 millones de euros en ese programa de emergencia social. Para material sanitario vamos a destinar 2 millones de euros para mascarillas, guantes, material sanitario. 4,16 millones vamos a emplearlo en adquirir vehículos para recogida de residuos sólidos urbanos. 4,56 millones engrosa una partida de pequeñas unidades, pero que son muy importantes porque las destinamos fundamentalmente al abastecimiento de agua potable. Otros 2,5 millones reforzarán los equipos de los profesionales de los bomberos pertenecientes a la Diputación Provincial de Sevilla, o lo que es lo mismo al Consorcio Provincial de Bomberos. 5 millones los vamos a destinar también a vías urbanas singulares. Y también hemos previsto en los presupuestos un fondo de contingencia de 2,4 millones porque tenemos que tener previsión de futuro por si acaso tenemos que afrontar algún pago no previsto. Hemos montado una oficina de coordinación para el uso de estos remanentes y, lógicamente, esa oficina también dará cobertura a ese plan provincial que anunciaremos dentro de unos días y que le daremos detalle cumplido del mismo. Y después hay unas partidas ya de menos importancia, pero sí importancia al destino de las mismas, que son un programa específico contra la violencia de género en el plano educativo de 275.000 euros, también 120.000 para prevención de riesgos psicosociales, también dedicados o destinados a determinados colectivos, y algo más, unos 700.000 euros aproximadamente, 663.000, para la mejora de polígonos industriales y refuerzo de un programa que se llama Simulen. Y por último, y no menos importante, un paquete de 11,5 millones, que es lo que completa los 59,3 millones adicionales para gastos no financieros que os he comentado. Y esos 11,5 que hemos dejado para el final, los vamos a emplear en partidas para la sociedad digital. En ese ámbito vamos a incrementar 5,76 millones a un esfuerzo ordinario que ya viene haciendo Impro, y junto a eso otros 4,4 millones
actuarán sobre el patrimonio propio de esta casa. Es decir, sabéis que la Diputación tiene un patrimonio, no solo la sede en la que estamos en este momento, sino que tiene pues Blanco Guay, Pino Montano, Miraflores. Bueno, pues todo ese patrimonio hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, ¿verdad? Y hemos dedicado en nuestros presupuestos una cantidad de 4,4 millones de euros. Y por último, destacar también una pequeña obra de restauración en San Luis de los Franceses, que como sabéis ya venimos años restaurando y siempre le ponemos alguna guinda al pastel, porque ya sabéis que San Luis es nuestro más bien patrimonial y que estamos muy orgullosos del mismo, ¿no? Y bien, estas son las grandes líneas de un presupuesto para el año próximo que, como digo, viene reforzado gracias a la supresión de las reglas fiscales. Pero no solo por eso, porque si nos suprimen las reglas fiscales, pero no tenemos una tesorería saneada, de nada nos hubiera venido o servido el gesto del Gobierno de España. Es decir, que no solo hay que tener esos remanentes, sino que las cuentas nuestras tienen que estar saneadas. Y afortunadamente las cuentas de la Diputación están muy bien saneadas. No tenemos absolutamente ningún problema. Desgraciadamente no son todas las administraciones, sobre todo las que más me preocupan, que son las locales, las que tienen esta situación económica financiera. Pero para eso estamos nosotros, para ayudarles. Por lo tanto, tengo que poner en valor la buena gestión económica que ha venido haciendo esta Diputación en consonancia con el resto de administraciones locales de este país durante los últimos años. Hemos sido cumplidores. Los que hemos contribuido a los objetivos de déficit público y ahora, pues en esta situación difícil, una vez más, volvemos a estar junto con nuestros vecinos y vecinas, junto a la gente. Por ello, el presupuesto del 2021, tras esos casi 60 millones adicionales para políticas, lo dedicamos a esas políticas de cercanía. Pero también trae, y conviene no olvidarlo, todos los planes y programas que durante estos años nos han permitido seguir al lado de nuestros ayuntamientos. Y me refiero a los programas culturales, a los deportivos, a las inversiones en infraestructura local, importantes planes de carácter social. Eso lo acometemos ya de una manera ordinaria, año tras año, y aunque no le damos importancia, pero la tiene y mucho. En definitiva, esta casa, la Diputación Provincial, trae unos presupuestos comprometidos con los ayuntamientos, con sus alcaldes y alcaldesas y con la gente, con nuestros vecinos y vecinas. Unas cuentas que recogen las principales demandas de nuestros alcaldes y alcaldesas en estos tiempos tan complicados que nos está tocando vivir. Y unos números que llegan también con el aval de haberlos negociado, ya digo, tratando de consensuar, y así lo vamos a seguir los próximos días, con todos los grupos políticos de esta institución, con todos. Porque en tiempos difíciles creemos que la unidad ayuda más que nunca. Por eso hemos buscado y seguimos buscando el consenso de forma insistente. Y con ser muchos no nos vamos a quedar aquí. Porque cuando dije en el inicio de mi intervención a los presupuestos del 21 le vamos a añadir el uso de los remanentes, que también nos los va a permitir el Gobierno de España. Eso, lógicamente, en el caso de la Diputación hay que cuantificarlo. Vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y eso de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una cantidad que puede sobrepasar los 200 millones de euros. Por tanto,
algo más de 200 millones de euros adicionales. ¿Para qué? Pues para emplearlo en todo aquello que reactive nuestra economía en la provincia de Sevilla. Por lo tanto, el plan de reactivación económico y social va ahí, arropado presupuestariamente con el uso de los remanentes positivos que tenemos en nuestras cuentas bancarias. El momento así lo requiere. Y dentro de ese plan habrá dos ejes: el eje de inversiones y el empleo. Inversiones y empleo. Del mismo modo, os contaremos con más detalle, evidentemente, porque esto en los próximos días, no creáis que va a ser dentro de 2 meses, no. Posiblemente en la próxima semana ya vaya a tener una información cumplida de ese plan provincial, que estamos ultimándolo, estamos terminando de perfilar, pero que no os quepa la menor duda que va dirigido a complementar la labor de nuestros ayuntamientos y a darle respuesta a la gente, a nuestros vecinos y vecinas. Ya digo, con 2 bloques, 2 ejes fundamentales: uno, las inversiones, y otro, muy importante, las políticas de empleo. Que no os quepa la menor duda que estamos en la antesala de aprobar ese plan de reactivación social y económica, el más importante de la historia de la Diputación Provincial de Sevilla. Básicamente eso es lo que yo os tenía que comentar,